The Drama. En, digamos, su fin de semana de estreno, está recaudando, por lo menos hasta el momento en el que estamos grabando aquí, 14.4 millones de dólares en su fin de semana de estreno, convirtiéndola en el tercer lugar de las películas más taquilleras, digamos, en el debut de A24, digamos, estudio, esta casa que adoramos. Y solamente le anteceden Civil War en primer lugar, que ya lo habíamos mencionado, que era la más taquillera, y Marty Supreme. Después llega The Drama y ya después Hereditary. Entonces, bueno, pues ya le está dando la madre. ¿Qué presupuesto tiene? Como 40 millones, si no me... No, es cierto, no, estoy exagerando, debe ser mucho más bajo el presupuesto. Vamos a pedirle a producción que lo investigue. Mientras empezamos a abordar la película de esta semana, The Drama. Se estrenó una película que venía haciendo bastante ruido. Director Christopher Borgli, director de Sick of Myself. Es su tercer largometraje. Director de Sick of Myself, Dream Scenario y The Drama. Cuarto, si consideras su primer película, Drip, que es un documental de una bebida energética ficticia. En esta ocasión nos entrega The Drama, protagonizada por Robert Pattinson y por Zendaya. De entrada, los nombres son poderosos. Y una película que promete un montón. La premisa, bien simple. Una pareja que va a contraer matrimonio. Y una de las noches previas a la boda, en una cena con otra pareja de amigos, comparten como sus peores secretos, lo peor que han hecho en sus vidas, y de ahí se detonan una serie de situaciones que podrían poner en riesgo la boda. Esa es la sinopsis, muy simple. Una película que tiene varios elementos que bien podemos disfrutar, pero me gustaría escucharlos a ustedes que vieron en esta película The Drama por el director Christopher Borgli. Yo lo que te puedo decir es que en aspectos técnicos me parece una gran película. Creo que desde fotografía, creo que el mismo score que acompaña la película se vuelve casi que un integrante más del cast. Los encuadres, la edición en los primeros actos es una barbaridad. Brutal. Sí. Es una cosa bárbara lo que hizo Christopher Borgli en esta película. Creo que las actuaciones, ya un poco lo había spoileado Pepe al inicio, creo que Robert Pattinson está en otro nivel y te transmite un chinguísimo de cosas. A ver, la actuación de nuestra queridísima amiga Sandalia es buena, pero para mí, yo creo que Robert Pattinson se lleva la actuación completa. O sea, y le sale bastante bien el papel que interpreta en esta película. Entonces, creo que es una película que hacen muy bien. Creo que aún así, a mi gusto, lo que más disfruté de la película es el guión. Es el cómo está contada, sobre todo porque hay películas en donde, digamos que pasan ciertas cosas que van desenmarañando otras. Pero esta se siente casi que tangible, el como de un solo argumento desenmaraña un chingo más. Y que al final, a ver, digamos, es una película que está bien pensada para el consumidor norteamericano. Porque, pues justo, digamos, adolecen, ¿no? Adolecen de este tema en específico más que cualquier otra cultura, por llamarlo de algún modo. Y aún así, por lo menos a mí como mexa, me transmitió un chingo de cosas. No quiero ni pensar si yo fuera parte de la población norteamericana que de pronto pues sí adolece de este tema que pues sí es un tema bastante grave. Entonces, creo que te van haciendo como quieren hacerte en la película, porque de un momento a otro vas sintiendo cómo va incrementando la tensión, la preocupación por lo que se está desenmarañando. Creo que lo hacen muy bien. Y que si me apuras, manejarlo con esa ligereza y esa comedia negra, creo que, lo hacen. A mí tampoco me gustaría imaginar que fueras americano, Pablo. Serías republicano 100%, güey. Estarías apoyando a la Make America Great Again.
¿Tú qué viste en esta película, Pepe? Pues mira, a mí la verdad es que la visión de Borgli siempre me ha parecido interesante, ¿no? Creo que es muy... Es muy bien la forma en cómo plasma, por ejemplo, en Sick of Myself, esta personalidad narcisista de la protagonista, ¿no? Y también lo vemos a lo largo de los demás personajes, por ejemplo, en esta película también se ve esta personalidad narcisista, no solamente en uno, en varios. Sí. Me gusta mucho la moral ambigua que muestra, ¿no? Sí. O sea, como... Si te fijas, o sea, y me gusta mucho también que no existe una postura entre los personajes, ¿entiendes? O sea, de alguna manera todos pueden manipular la información o la realidad que percibe cada uno de ellos. Eso es lo que me parece más interesante, la forma en cómo va analizando cada uno de sus personajes y cómo los va dejando que se desarrollen a lo largo de la película. Por eso les decía, como para actores y actrices esto es algo riquísimo, porque claro, de alguna manera les va cambiando el tono al personaje, sí. Ellos tienen la libertad de poder expresar distintas cosas, ¿no? De poder manifestar distintas cosas, de poder, digamos... manipular también los datos que se les van dando, o sea, es como un juego también para ellos como actores y actrices, porque van manipulando al personaje y van cambiando, y de pronto tú crees que un personaje va hacia un lado y después te demuestra que no, que va hacia otro. Todo esto con aspectos psicológicos de los mismos, ¿no? Esa es la parte que más me gusta, o sea, desde la película de Enferma de mí, pasando por un escenario que también me parece que aborda muy bien este tema de esta necesidad de ser visto, ¿no? O sea, como esta parte... de protagonismo, exactamente. Claro. El narcisista que todos llevamos dentro. Todos lo tenemos, ¿no? En algún momento. Sin embargo, no siempre somos visibles de la manera que queremos, probablemente, güey. Ahí es donde viene la encrucijada real, ¿no? En este caso, en esta película, creo que es con la parte que más me quedo. Hay algo que hay que entender del cine de Borgli también, que por ejemplo, y acá lo vemos, las situaciones son muy exageradas. Y mucha gente que no esté familiarizada con este aspecto lo va a sentir como de, güey, la película se llama The Drama, pero realmente no estoy viendo un drama. Que creo que desde ahí empieza la ironía con la que juega Borgli. Sí, pero justo lo que te menciono, o sea, mucha gente, al ver sobre todo el póster, está pensando que va a ser como... una telenovela. Exactamente, un melodrama donde va a haber peleas entre pareja, pero porque tú me abandonas y yo voy por ti y no me dejes y te ruego, me ruegas. Sí. Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, al menos esto lo ven bajo los aspectos dramáticos convencionales que creemos que todos vivimos, que de alguna manera al exagerar estas situaciones también nos demuestran esa necesidad de conflicto que tenemos todos como seres humanos, claro, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que más me gusta de Borgli, de su cine y de esta película en particular. Evidentemente lo que menciona Pablo, pues también son elementos que están ahí de una gran calidad y grandes hechuras de la película, pero esta parte psicológica en donde más te pones a pensar sobre los personajes, creo que más carnita le vas encontrando, güey. Sí. Para abordar un poco mejor la película, vale un montón la pena platicar de quién es Christopher Borgli. Christopher Borgli es un director noruego nacido en Oslo, en plena flor de su juventud, tiene 40 años. Como ya les mencionaba, tiene 4 películas. Si consideras este documental, que es un documental real, no es un mockumentary, es un documental real de una bebida falsa. Crea una bebida para hacerlo en documental. La verdad no he tenido oportunidad de verla, pero sí he tenido oportunidad de ver sus otros 3 largometrajes, los cuales el primero es Sick of Myself, que llama poderosamente la atención de mucha gente. Me parece que todavía está en Movie, se estrena ahí o llega a México en esa plataforma, y ahí es donde tuve oportunidad de verla, una película que bien ya lo mencionaste, y un poco adentrándonos en esta sinopsis, aborda el Munchausen, que es enfermedad o trastorno mental, vamos a llamarle, en el que una persona empieza como a generar hipocondria o incluso a enfermarse a sí misma para llamar la atención de algunas otras personas. Esto a raíz de que el esposo de esta chica protagonista empieza a ganar notoriedad en el mundo del arte. Esa es Sick of Myself. Dream Scenarios, esta película protagonizada por Nick Cage, en la que y este es un caso basado en un caso real, en el que un grupo de gente empieza a soñar con el rostro del mismo sujeto. Se hizo muy muy viral y a partir de ahí genera esta película poco basada en hechos reales, con Nick Cage como protagonista, exagerando situaciones. Es un director que sin duda disfruta la comedia cínica, la comedia exagerada, y como dices, enalteciendo y exagerando estas mismas situaciones, haciéndolo un tanto absurda. Si queremos resumir su cine, podríamos decir comedia negra absurda, güey, que es un género
ya en sí interesante. En esta ocasión no es la excepción, nos entrega esta película que a partir de un argumento bien poderoso, como lo es conozco a esta persona de toda la vida, es mi pareja, bueno, no de toda la vida, pero llevo un rato con esta pareja que creo conocer absolutamente todo de ella o de él, y quiero compartir mi vida con esta persona, y me entero de algo que bien podría ser extremadamente complicado, extremadamente difícil de digerir, que se contrapone con todo lo que yo creo, ¿no? Entonces eso puede poner en riesgo como toda esta relación. A partir de ahí, en vez de hacerlo dramático y partiendo de la ironía del título, realiza una comedia en el tono de su mismo cine que funciona bastante bien en mi opinión. He escuchado bastantes críticas y lo entiendo perfecto. Mencionabas el tema de América, no quiero entrar en tanto contexto, pero he escuchado gente que menciona que se aborda este tema con demasiada ligereza para lo complicado que puede ser. No sé si esto quizá, digo, tendrías que estar como en los Sí, zapatos claro. del espectador que Que quizá padece este ajá, tema, claro, para... justo. Pero en cuanto a hechuras estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que me atrapa de inicio es la edición. Y contrario al cine o las dos películas anteriores, siento que en esta sí es esta comedia exagerada, pero lo siento bastante más contenido. No sé si les pasó esto, lo siento bastante Sí. más contenido y creo que por eso luce más su película. Para mí es la mejor película que nos ha entregado. Ok. No lo sé, güey. Creo que, es que, mira, en cuanto a... Creo que los temas mucho van de la mano, pero a la vez son muy distintos uno del otro. Creo que son muy interesantes. Cada uno tiene un aspecto. Por eso te decía, el tema como tal de lo que aborda Borgli en su cine es lo que a mí me atrae más, ¿no? Entonces, más que las hechuras de la misma. En cuanto a hechuras de la película, digamos, el envoltorio, sí, probablemente es la mejor. En cuanto a actuaciones, probablemente es la mejor. Pero en los temas y en la forma en cómo los desarrolla, creo que también lo hace muy bien en las otras cintas. O sea, a mí es lo que más me interesa de su cine Sí. realmente. Ahorita que mencionaba, me quedé pensando en ese tema de Estados Unidos, que mucha gente probablemente esté un tanto molesta por la forma en cómo se aborda. Para mí creo que ni siquiera es el punto, el centro de la película. O sea, ni siquiera es un tema tal cual que tendría que trascender tanto para decir que lo... Porque incluso lo aborda de forma muy superficial, o sea, es nada Sí, más ahí comentado. Sí. No está adentrándose en eso, ni está juzgando, que es algo que me son, gusta mucho del cine de Borgli, pero también del cine, mucho del cine nórdico, güey. Que claro, güey. es mucho de observar. Sí, O sea, sí, ¿me Sí. entiendes? Y creo que por eso mencionabas eso que está contenido en esta cinta, sin sí. que sea malo, ni mucho menos, pero es mucho de ese cine nórdico en donde Observar sin juzgar, güey. estás poniendo Ajá. situaciones, y exageradas o no, pero está la situación y están estas personas y el espectador solamente está observando. No puede emitir un juicio porque todo empieza a ser ambiguo, incluso los diálogos entre Sí, los sí, personajes sí. son ambiguos. Sí. Nadie te está dando la suficiente información para tomar una postura, que es como seres humanos lo primero que hacemos ante todo, Sí, que de alguna manera se vuelve un tanto meta si lo ves un poco con la polémica que está viviendo, ¿no? sí. La problemática, en donde es como de él internamente, me imagino que porque tampoco ha emitido como una opinión al respecto y hace bien, ¿no? Sí. Incluso ya Sí. me lo escondieron de estar promocionando la cinta y Es, hacen bien. es que, ¿sabes qué? Al ser nórdico y justo ser noruego, es bien difícil abordar un tema Sí, extranjero y sobre todo un tema americano. Quizás el, A el lo país más mejor. fácil para pegarle, güey. Pero sí Sí. es complicado y creo que lo hace de una manera elegante, como bien mencionas. La situación en sí es un vehículo ujú, simplemente como para Sí. contar esta historia y explorar a estos personajes. Este mismo estudio de personajes. Mencionabas algo que me parece bien valioso, el tema de que es de Noruega y por supuesto tiene influencia de directores claro. vaya, de esta Esta zona camada, ¿no? geográfica, güey. Veo influencias del Dogma, por ahí hay una secuencia, la secuencia de la boda me recuerda bastante a Festen o The Celebration de Lars Ujú, von Trier. No tanto en sí por las situaciones, y creo que es un poco más cínica la película de Lars von Trier y un poco más nihilista, si quieres. Y más, creo que esta película sí juzga, la de Festen.
En The Drama creo que para nada juzga la película y creo que solo utiliza la boda como vehículo narrativo para terminar de desarrollar sus personajes y de explorar sus reacciones ante esta situación. Pero no puedo evitar como ver esta influencia y seguramente al ser nórdico por supuesto que tiene de influencia a los Joachim Trier, a los Lars von Trier, a los Nicolas Winding Refn, por supuesto que se ve ahí. Mismo cine de Oslund está ahí, o sea, no porque lo haya claro, lo tome también, como con The referencia, Square. pero de alguna manera, o sea, pues al final son parte de la misma zona, han mamado lo mismo, Sí. ¿no? O sea, tienen la influencia de todos estos personajes. Y que claramente. todos tienen mucho esto de celebraciones, utilizarla como momentos vulnerables, ¿no? Y Claro, como tratar y que de todo se explotar. puede ir a la mierda en un segundo. Es correcto, sí. Y claro. como también de algo que, o sea, sin, de alguna manera, sin minimizar el aspecto, pero es algo que puede no ser tan grave en un inicio y cómo estás pensando constantemente en ello y terminas tomando decisiones que van agravando las situaciones, güey. Sí. Sí. Esa parte también Sí. está muy interesante porque de alguna manera, o sea, empiezas con una premisa, ¿no? Se materializó o no es otra cosa, pero tú ya juzgaste. Ajá. Tú ya emitiste un juicio sobre esta situación. Entonces empiezas a pensar en esto y empiezas digamos, a sesgar tu actuar con esta persona y empiezas a tomar decisiones que terminan por Peores, arruinarlo güey. más y Sí, terminan sí. siendo peores de lo que en un inicio pudo haber sido. Además, si lo piensas, está muy cagado o por lo menos está bastante interesante el cómo contrasta que desde un principio y el argumento es, o sea, porque va pasando varios argumentos, pero la diferencia es que estos varios argumentos diferentes son argumentos reales, son argumentos que sí pasaron. Y este otro no llegó a pasar. Y entonces, aún así, el juicio más, digamos, discriminatorio, por llamarlo de algún modo, es el de el que no pasó en realidad. Y entonces está cagado cómo lo contrastan y cómo es como, güey, por un lado pongo esta situación, por otro lado pongo esta situación, Sí. por otro lado pongo esta situación. Y claro, no se meten pedos, porque Y también tampoco... cómo lo llevas a ti, güey. Ajá. Haces que se trate de ti, güey. Ajá, Porque exacto. para emitir ese juicio, güey, lo llevaste a ti. Justo. Prácticamente, es que no mames, a mí me pegó más fuerte eso, güey. Ajá, yo puedo más que tú. Sí, claro, güey. Claro. Porque así somos, todos se tienen que tratar de nosotros. Es como estas situaciones en la de, güey, chocó un avión en X lugar. No mames, yo estuve a punto de ir a ese lugar, pude ser yo. ¿Cuándo, güey? Hace 3 años, cabrón, pero puede ser yo, güey. Güey, cuando suceden catástrofes, güey. Por ejemplo, cuando se quemó Notre Dame, güey. Un chorro sí. de banda subiendo fotos de cuando Sí, fueron. oh, así, puta, yo estuve "Ay, ahí, Qué me triste, pudo haber qué triste ocurrido". lo que viven. No estuve ahí hace 5 años de La vacaciones. nostalgia, güey, es como, Qué güey. bonito recordar ese momento. Estos güeyes están incendiados, padres. Volvamos a Borgley y un poco retomando la conversación, algo que siento que utiliza de manera espectacular. Y claro, aprendizaje de Dream Scenario son justo estas secuencias un tanto oníricas como para representar lo que está sintiendo cada personaje en ciertas situaciones. Lo utiliza de manera maravillosa. Creo que este es un recurso de grande y algo que nos demuestra es que este director está aprendiendo y que con cada película ha aprendido algo y ves elementos de sus 2 películas previas en esta película. Mencionan Zendaya y Robert Pattinson, que son las entrevistas que he tenido oportunidad de ver, que no dejar de lado a Alana Haim, que hace un rol impresionante, Sí. un rol muy chiquito, pero tiene por ahí un par de secuencias en las que dices, güey, qué pedazo de actriz, cabrón. Sí. La baterista, si no me equivoco, de las Haim, sí es la baterista de las Haim, de esta banda de 3 hermanas, güey. Pero regresando al tema de Borgley, un director que aprende, un director que incorpora elementos de lo aprendido en filmes previos. ¿Consideran que esta película lo va a llevar a consolidarse? ¿Que podemos hablar en la misma oración de un Lars von Trier, de un Joachim, de un Ruben Östlund, de un Christopher Borgley ahora? Híjole. Me gustaría pensar que sí. A ver, yo disfruté mucho esta película y me parece redonda. O sea, al final se nota a dónde te quiere llevar y lo que te quiere transmitir y hasta la misma incomodidad que está buscando que tú sientas con lo que te enseña y lo hace muy bien. O sea, un cabrón que logra transmitirte todo lo que este güey logra transmitirte en esta película. A mí me habla de un güey
que está en otro pinche nivel, con 3 largometrajes. O sea, ni siquiera tuvo que tener una carrera como de 25 como para aprender. Y un niño, papá, 40 años. 40 añitos, jovencito. Jovencito. Pero es que sí, o sea, si te puedes a pensarlo de esa manera, ¿a los cuántos largometrajes te consolidas, güey? Justo, o sea, sí. Realmente no hay un número, güey. Yo se los he mencionado muchísimo. Yo si algo me puede zurrar es de que empecemos a pensar en las películas como en algo a destajo, güey. Sí, ¿no? Claro, porque entonces ya nosotros mismos estamos impulsando el uso de inteligencia artificial o estamos impulsando películas como Mario que tienen que salir cada 2-3 años porque si no nosotros no podemos esperar, güey. Entonces, hay cineastas que una película es suficiente, güey. Puede ser el proyecto de su vida y puede ser que esa película la escribieron durante 25 años, cabrón. Sí. Resulta que el cineasta tiene 40, pero se tardó 25 años, lleva 25 realizando ese proyecto. Entonces, para mí, pues que en ese sentido, obviamente, desde el primer largometraje se puede no consolidar, pero de alguna manera sentar las bases de una gran carrera. Sí. Desde el segundo tú ya dices, este güey no se va para atrás. Cabrón. Hablando puntualmente de Christopher Borgli, no creo, o al menos no es mi percepción, que se haya consolidado con ninguna de sus primeras 2 películas. En ambas encuentro algunas cosas que pulir. Puntualmente el tercer acto, hablabas de la comedia exagerada, siento que es demasiado en el tercer acto en ambas películas y eso termina por no quiero decir demeritar la película, pero sí le baja un poco la calidad a ambas, en mi opinión. ¿Consideras que se haya consolidado con las primeras 2? Bajo tu premisa no, güey. O sea, bajo tu premisa ni con esta. No, o sea, si así... No, con esta sí. No, para mí no. Si así es la premisa, güey, o sea... A ver, si en las otras hay que pulir, pues en esta también hay cosas que pulir, güey. O sea, no es ¿Qué perfecto. Pulirías? ¿Qué cosas hay que pulir? Hay bastantes cosas, güey. Creo que incluso el mismo guión tiene cosas que se pueden pulir. A mí lo que me fascina de este cuate es como los temas, güey. Sí. Pero creo que sí les puedes dar una pulidita al guión tal cual, güey. Incluso, por ejemplo, ahí está el tema de Zendaya. Es una gran actriz, güey. Pero hay algo que falta, güey. Algo me hizo falta en su actuación, güey. Y es un tema también con el personaje y cómo está escrito y desarrollado, güey. Por eso te digo, o sea, consolidación bajo qué términos y parámetros, güey. O sea, si vamos a la consolidación de lo que yo quiero necesariamente... Pues no mames, nunca vamos a tener algo para ponernos de acuerdo, güey. Y yo por eso decía antes de que hablaras, decía, para mí, desde la primera película tú vas viendo cosas diferentes en un cineasta, güey. Y va a ser así, porque también su cine es experimental. A la siguiente... seguramente también va a tener un tema interesantísimo y va a haber cosas que pulir, porque lo que hace este güey es analizar tanto sus personajes que de pronto se empieza a pirar, y es algo que le pasa a muchos cineastas que empiezan a escribir y a analizar sus propios personajes, que empiezan incluso a ser un tanto rebuscados en algunas situaciones, sí. Comedia un tanto se les va de las manos y empiezan a ser ya un poco más personal para ellos, y ellos seguramente escribiéndole estaban muertos de risa, sí. Pero ya cuando la ve el espectador es como... cabrón, como que ya me perdí acá un poco, güey. Que justo ahí es donde difiero contigo. Para mí sí se consolida con esta película. ¿Por qué? Porque ya veíamos bosquejos de algo muy bueno. De un director pensante, de un director con muchas ideas originales, ideas a partir de un trastorno mental, ideas a partir de un caso viral. En esta ocasión, ideas a partir de una situación muy común entre parejas, ¿no? ¿Quién en su vida no le ha preguntado a una pareja qué es lo peor que has hecho? Grave error en algunos casos, ¿no? Pero en esta ocasión es un claro ejemplo. Para mí sí se consolida porque sí lo siento más contenido. Y lo mencionaba, su humor quizá no lo comprendías en las primeras 2 películas, pero sí hay un tanto más de errores que en el tercer acto sobre todo, y hacía mucho énfasis en esa parte, no solo porque la trama se vuela o la comedia es demasiado exagerada. Yo acá siento que sí está esa comedia, pero le baja 2 rayitas al volumen de esta comedia, güey. Por eso mismo sí creo que, y sobre todo lo que más destaco a partir de todo esto, es un director con aprendizaje. Eso es algo que valoro muchísimo. Espero eso como artista, como profesional, como deportista, como lo que quieras. Eso es algo que disfruto mucho en alguien, güey. Alguien que mejora constantemente, alguien que pule sus errores, alguien que entrega un mejor producto, que encuentra lo que falló y logra convertirlo en una fortaleza en su siguiente proyecto. En esta ocasión creo que lo hace. Para mí es fácilmente su mejor película de los 3 que nos ha entregado. Sí.
Y sí creo que estamos viendo lo que bien podría convertirse en un gran director que sí pueda llegar a sentarse en la mesa de estos directores del Dogma 95 es que en algún momento. ahí va el tema, güey. Por eso te decía consolidarse en qué sentido. Sí. ¿No? Porque consolidarse como un director distinto, desde la primera película lo puedes ver consolidado como un director distinto, porque su propuesta es diferente. Es algo que tiene influencia del cine que ha visto toda su vida, pero es algo que no habíamos visto. Sí, al claro. menos en cuanto al estudio de los personajes. En la segunda lo refrenda, güey. En esta obviamente lo sigue haciendo, pero ya es una carrera, o sea, ya es una constante, güey. Por eso te decía en qué sentido. Porque también falta entonces la verdadera consolidación que acabas de mencionar, que sería en qué momento ya come con los Trier, güey. ¿No? Entonces ahí es otro tipo de consolidación, güey. ¿Qué tendría que pasar para que coma con los Trier? Madres. Pues es que yo creo que seguir refrendándolo. O sea, a ver, yo estoy más del lado de Alan, precisamente porque sí, por ejemplo, en Dream Scenario, sí ya en el tercer acto se me llega a caer un poco la película. Y en esta película... Y, güey, ya es estirar muchísimo la liga. Y todavía aguantas como este chiste de pedo, güey. Que dices, quizás el chiste de pedo más gracioso en mucho tiempo en la historia del cine. Pero sigue siendo un chiste de pedo. Quizá ahí es donde empieza como a pirarse un poquito la historia. Ajá, ¿no? Justo. Y entonces en o sea, se siente el aprendizaje, se siente el estoy mejorando. Ya para mí ya no hubo ese momento en el que se me cayó. O sea, para mí fue una película redonda, pero justo, o sea, al final yo lo sentí así. De pronto ya me da un dejo como de, güey, la próxima película de este cabrón, no voy a dudar ni tantito en ir a verla. Porque de pronto tengo muchas ganas de ver qué es lo que está haciendo. Y lo que me demostró en esta película, sobre todo, por ejemplo, en temas de edición, en temas de manejos de cámaras, en temas de, güey, es un señorón. O sea, sí se siente más director en sí, esta claro, serie. Por supuesto, sí, claro. Desde el manejo de los ritmos. Eso no hay duda, o sea, de eso no hay duda. Por eso les decía, o sea, ¿cuál es ¿a qué se refieren con consolidar, güey? Sí. Porque, güey, o sea, la verdadera consolidación entonces sería en qué momento ya está a la altura de estos cineastas que han mencionado. Sí. Esa es la consolidación. Y con esta ya está ahí. Con esta está cerca de estar ahí. Creo que tendría que no se ha consolidado. No está ahí. Creo que tendría que entregar otro proyecto. A lo que iba, o sea, porque decirse consolida en términos generales, güey, ¿de qué parámetro a qué parámetro, güey? Sí, claro. Que es mejor cineasta que el anterior, pero por supuesto, lejos, güey, sin duda. Hay un crecimiento exponencial. Hay aprendizaje, pero claro que hay aprendizaje. Sí, sí. Hay que pulir cosas, pero por supuesto, güey, una vez más. Yo creo que esa parte no la... Digo, es muy difícil que lo lleguen a lograr, ¿no? Porque son cineastas tan autorales que te digo, empiezan a aspirarse en su propio mundo, ¿no? Empiezan a crear cosas. Esto que mencionabas de Dream Scenario. Esperemos que no tanto. Todo lo último te habla de un cineasta que se volvió loco, güey, en su misma historia. Inmaduro, o sea, ¿no? Exacto, güey, que dice, ahora a ver, échate un pedo, güey. O sea, ¿sabes? que, ¿sabes? Hablan de una excelente química. Creo que también habla de lo mucho que ha crecido como director. Zendaya y Robert Pattinson hablan de excelente química en el set y que les daba como esta carta abierta a sugerir cosas, a explorar a su personaje, a dar sugerencias a partir de lo que han vivido. Creo que se nota el buen ambiente, se nota la química. Los dos están hechos unos actorazos. Mencionas que Zendaya para ti quedaba a deber. Para mí está convertida en una tremenda actriz. Y lo mismo Robert Pattinson. Creo que Robert Pattinson está en otro nivel. Sí. Uno de los mejores actores de su generación. Lo hemos mencionado en múltiples ocasiones. Creo que es cuestión de tiempo y de tal vez un poco... Que creo que la diferencia entre Timothée Chalamet y Robert Pattinson es abismal. No tanto en actuación, ni en talento, ni en capacidad, ni nada de eso. Es que Timothée Chalamet sí está buscando el Oscar. Robert Pattinson está buscando seguir creciendo como artista y seguir creciendo y trabajando con grandes directores, retos actorales. Creo que no está buscando un Oscar. Creo que eventualmente pudiera llegarle esta opción. Pero me gusta que esté seleccionando sus papeles de esta manera. Películas más independientes, películas más de autor. Explorando diferentes rangos que lo mencionabas hace rato y que últimamente lo hemos visto quizá en este tipo de roles como de un personaje más insulso, más tonto, hasta si pusilánime. Quieres, más pusilánime, exactamente, y lo vimos en Mickey 17 y lo hemos visto en algunas otras películas con este rol de este tipo, pero sí creo que hemos visto un poco más su rango, y no tiene miedo a hacer el ridículo, no tiene miedo a hacer el malo, no tiene miedo a hacer el superhéroe, güey. Creo que está explorando su carrera de una manera riquísima.
Yo, a título personal, y esto es algo que me gustaría agregar, creo que con lo único que no puedo con Robert Pattinson es con su pelo, güey. Es su cabello, güey. ¿Por qué chingados? Ajá, envidia, totalmente. Puede que sea envidia, güey, pero ¿por qué cabrón no se peina, güey? O sea, tiene un pelo por acá, otro por acá, otro por acá. Es como, neta lo veo y me dan ganas de, así como tía, agarrar así, hacerle así y pinches peinarlo, güey. Cabrón, yo lo haría, güey. La verdad sí es te estás viendo como una tía. Sí, claro, güey. Es que no puedo, güey. De verdad me dan ganas de así, de agarrar un peine y así empezar a cepillarlo o algo, güey. ¿Sabes? Un pelo por acá, otro por acá. No mames. Está actuando, güey. O sea, no mames. No mames. Sí, no, a ver, regresando al tema de Zendaya. O sea, la cuestión es esta, y lo mencionaba. Es una gran actriz, no digo que no lo sea. Simplemente creo que acá sí se está por encima la actuación de Robert sobre de ella. Claro, sí. Eso es lo que estaba diciendo, güey. Entonces, eso sí, de acuerdo. Eso es lo que dije. O sea, te qué gran actriz, güey. Sin embargo, lo de Robert en esta cinta se ve distinto, güey. Sí, o sea, se ve de un fuera de serie. Sí. Y así también lo hemos mencionado con otros que en algún momento, pues, no están a la par, güey. Completamente. Y en este caso, güey, y por eso les decía, esto no es culpa de Zendaya 100%, güey. Tiene que ver con el desarrollo y la escritura de su mismo personaje. Sí. Siendo ese el caso, estoy completamente de acuerdo contigo. Si tuviéramos que ser quisquillosos y detectar un error o rascarle para encontrar un error en esta película, sería ese, quizá un poco de falta de desarrollo en los personajes al inicio para empatizar más, pero creo que tampoco era su objetivo, no quería que empatizaras con ellos, al contrario, creo que eso le hubiera restado comedia, porque parte de lo que lo hace chistoso es que no empatizas del todo con ellos, no quiero decir en ningún momento, porque sí hay momentos en los que te pones en sus zapatos, pero no es como que digas, qué entrañables los dos y puta, siento todo lo que les está pasando. No, y creo que eso lo hace chistoso y lo hace una comedia cínica, justo. Sí. Entonces, digo, más que chistoso, no sé, pero sí incómodo. Incómodo, incómodo sí, es. Incómodo. Incómodas son sus 3 películas. Porque más que el chiste, o sea, porque las situaciones a lo mejor están exageradas todo, pero tampoco está tan chistoso. O sea, sí. Es una comedia negra que justo tiene. Incómoda, de estas del güey que de repente hace el chiste que dices, ay, güey. Güey, es que siento que Christopher Borgli en su infancia, cabrón, era ese compañerito que tuvimos todos, el que se volteaba los párpados, güey. Pero resultó que era muy inteligente, cabrón. O sea, era como la excepción a toda esa regla del compañero. de eso, güey. Sí, por supuesto, güey. Era ese. Güey, yo le hacía así a mis hermanitos cuando estaban pequeños, güey. Y los hacía llorar, güey. Bueno, Christopher Borgli es ese, pero un cabrón muy inteligente al mismo tiempo, güey. Imagínense eso. Si el compañerito de los párpados volteados fuera muy inteligente y artístico. Habría que ver ese inteligente, güey, porque es que ahí es donde viene uno de los problemas de la película, güey. Que cuando no conectan con el cine de Borgli es como, este güey se está queriendo hacer el más listo del salón, güey. Y eso es un problema para mucha gente, güey. Sí. Y esa es parte por lo que creo que por donde vi le estaban pegando fuerte a la película. O sea, en el público no, pero en la supuesta crítica especializada. Sí, la crítica le está pegando, durísimo. Claro. No, también porque pues mamador con mamador se repelen, güey. Que también es, sí, claro. Que también el origen de estos críticos, la mayoría americanos, y entiendo otra vez como este punto, es como... Y guardando dimensiones, guardando proporciones, pero es cuando el pendejo olvidé su nombre afortunadamente, como cuando el pendejo de Emilia Pérez vino a enseñarnos cómo era el narcotráfico en México. Sí, pero en este caso ese sí era el tema central. Sí. En este no, en este nada más lo mencionan. Entonces no es igual, güey. No es igual, para nada es igual. Y tampoco creo que los críticos, o sea, la gente que le pega por ese lado a la cinta, tampoco creo que tengan razón, güey. ¿Por qué, güey? Una cosa es que no conectes y esa parte está chingona y tienes razón, güey. Si no conectas, no conectas. No tienes por qué conectar, güey. Pero otra es que uses ese argumento tan básico, güey, de decir que porque es una situación complicada. Fue una mención tal cual, güey. Sí, claro, ni siquiera hay una imagen, güey. O sea, que esté así como tal cual taladrando al público que tenga este tema en mente, güey. Claro. No, o sea, no es algo que se vea tal cual, güey. Es una referencia como hace referencia a cualquier cosa. Si me apuras es una sátira, güey. Porque al final incluso es como de, ¿y por qué fue? Porque se ve cool. ¿Sabes? O sea, güey, no se meten en pedos en un tema de, es que estoy trastornado, porque, güey, porque se ve cool y ya. Quisiera cerrar con 2 preguntas. La primera, ¿es necesario ver el cine de Christopher Borgli, o sea, las 2 películas previas para entender o conectar o disfrutar esta película? No. Sí, no, yo creo que no. Yo creo que se puede ver de manera aislada y se puede disfrutar también. Creo que es incluso la más amigable de las 3. Sí, de hecho sí.
Por lo mismo que hemos mencionado, como estaba convertido en un mejor director, esta película pues al menos puede llegar a más gente. No ha sido de esa manera, pero yo sí diría que hay que darle una oportunidad. Si no enchufas con el cine de Borgli no pasa nada, no es que ya se va a acabar el mundo o eres peor cinéfilo o cinéfila. No pasa nada. Pero darle una oportunidad y puede que encuentres algo que está bastante chévere, güey. O interesante al menos, ¿no? Porque como mencionaba, es un cine incómodo del cual no se hace mucho. No tenemos muchos cineastas que elaboren este tipo de películas. Incluso lo mencionaba Del Toro hace poco, ¿no? O sea, los cineastas ya no se atreven a hacer cine incómodo, cine que incomoda, porque a la gente no le gusta, güey. Mucha gente quiere vivir en un lugar feliz. No está mal, güey. Cada quien decide en qué punto del mundo quiere estar, güey, ¿no? Pero pues hay gente que quiere ver otras cosas y que quiere ver de todo. Y para esas personas, este tipo de cineastas y estos ejercicios son muy válidos y están bastante buenos. Entonces yo diría, denle una oportunidad, si conectan, qué padre, y si no, no pasa nada. No pudiste decirlo mejor. La segunda pregunta, ¿para quién es esta película? Ya dijimos que no es obligatorio ver como las primeras dos películas. ¿Para quién es esta película? Yo creo que justo para toda la gente que quiere explorar un cine un tanto diferente. O sea, a ver, que la neta es que yo creo que si vas al cine a buscar un blockbuster y ves una película que se llama The Drama, probablemente no sea la película que escojas. Entonces, si vas a buscar un cine diferente, la película te va a gustar. Yo soy de la idea que la película es una película que funciona muy bien, porque es amigable, porque es incómoda. Como un cine diferente funciona para... Oye, ¿y no crees que si vas a buscar un blockbuster y ves la imagen ahí, porque la foto te dice otras cosas, güey, y ves a Robert Pattinson y a Zendaya, güey, ¿no crees que eso te llame? Yo creo que la magia de esta película es que cualquiera puede disfrutarla. Creo que cualquiera al que le guste el chisme va a terminar disfrutando esta película. Más allá de lo ácido y más allá del humor y más allá de que exagera situaciones, creo que por lo menos una carcajada te va a sacar. Creo que por lo menos en alguna ocasión te va a hacer sentir incómodo. Creo que te va a hacer sentir. Esas son las películas que yo más disfruto, películas que te hacen sentir. Diría, para sumar, si disfrutas el cine de todos estos nórdicos, creo que no hace falta que te la recomiende porque ya la fuiste a ver. Si disfrutas el cine de Lars von Trier, creo que este es como uno de sus, quiero decir, fanáticos que se convirtieron en directores. No sé, busqué entrevistas de Christopher Borgli. Estoy seguro que si le preguntan es fan de Lars von Trier, o al menos es influencia. Si disfrutas el cine de Lars, si disfrutas el cine de Joachim Trier en el aspecto de estudios de personajes y estudio de situaciones un tanto más psicológicas, es una película que vas a disfrutar un montón. Si te gusta, éntrale a las anteriores. Si te gusta alguna de las dos películas anteriores de Christopher Borgli, esta película sin duda es para ti. Sí, te vas a... Ahorita me quedaba pensando, güey, o sea, pero obviamente va a seguir haciendo cine. Sí. Pero tendrá más chances de hacerlo a esta escala. O sea, creo que hicieron bien en esconderlo un tanto de los reflectores con esta polémica, güey. Sí. Que no esté promocionando la cinta también es algo bueno para evitar alguna pregunta incómoda, alguna cuestión ahí. Que sí ha estado en entrevistas, güey. No sé si así es su personalidad, pero en la última entrevista que tuve oportunidad de ver previa al episodio, Robert Pattinson, Zendaya y Christopher Borgli. Christopher está así sentado viendo a la nada, güey, nada más. Sí, sentado, güey, es que, güey, así viendo a la nada. Por contrato lo pusieron ahí, güey, pero pues sí, es que en la mayoría no lo están dejando que participe, güey. Que obviamente fíjate, es algo bueno, cabrón. Que, güey, también siento que es parte de su personalidad. Busca entrevistas de Christopher Borgli de sus dos películas anteriores. El güey... Pues sí, pero cuando te invierten una lana vas y sonríes, cabrón, no te queda o sea, el pinche, ¿cómo se llama estos güeyes de Cumbres Borrascosas? Se inventaron hasta un romance, güey, o sea, no... Sin lana de por medio estamos aquí haciendo el ridículo, cabrón, y buscando que la gente se suscriba. Si no lo han hecho, es el momento de suscribirse. El equipo de analítica ya nos mencionó, hay un montón de ustedes que nos están suscribiendo. Hay mucha gente de Spotify que no ha llegado al canal de YouTube. Si el día de hoy toda la gente que nos escucha en Spotify y está suscrita o en Apple Podcast llegara al canal de YouTube, le picara suscribir
y empezar a ver los videos, estaríamos monetizando el día de mañana. Y esta computadora no tendría que ser la de tu trabajo, Pablo. Probablemente te alcanzaría para una propia. Es más, probablemente me alcanzaría para salirme de ese trabajo y dedicarme 100% a esto. Imagínate la calidad que entregaríamos, así que es momento, suscríbanse, píquenle a la campanita, síganos en redes sociales, ya estamos subiendo contenido en TikTok. Bueno, güey, subimos uno y ya estamos subiendo. Güey, antes no subíamos y pedías que nos siguieran, güey. Ajá, es correcto. Es momento de seguirnos en todas las redes sociales, en todas como @audaciadelcine. Síganos en Spotify, en la plataforma que consuman. No hay pretexto para no vernos, güey. No hay pretexto para no. Hay muchos pretextos para no. Se me ocurren varios. Esos no serían pretextos, esas serían razones, güey. Esas serían completas razones. Bueno, no del todo, porque, por ejemplo, si tu mamá te dice, no los pude ver, es un pretexto. Realmente le caemos mal, tal vez. Eso es cierto, güey. Esa es la razón.